Bienvenidos, me llamo Homero Parra Rangel, soy docente, pintor y restaurador del patrimonio cultural mueble, egresado del Instituto Interamericano Subregional Andino del Cusco, Perú, donde estudié producto de una beca de la OEA y del convenio Andrés Bello en el año 93. Durante todo este tiempo me he dedicado pues a preservar y a conservar obras del patrimonio cultural, tanto en pintura de caballete, esculturas en bronce y por supuesto sobre papel, material gráfico. Esto me ha permitido pues ubicarme quizás como uno de los profesionales o especialistas en esta área en el occidente de Venezuela, ya que vivo en el estado Táchira y donde pues desarrollo en mi casa taller, este trabajo de salvaguardar y proteger las obras de arte. Pero hoy les quiero hablar un poco de mostrarles la importancia de una obra que llegó a mi taller la obra procedente de Europa y de finales del siglo XVII de un gran maestro llamado David Tenier el Joven, ¿verdad? Holandés, Países Bajos, y que por supuesto forma parte de esa gran escuela que era el barroco. Ustedes, como pueden ver aquí en la pantalla del computador, ustedes ven, este fue el estado en que llegó la obra acá, sumamente agredida por el tiempo. La obra fue seccionada y en algunos de los laterales tenía parte de lo que podríamos llamar bandas de tensión, pero de muy mala calidad y que se estaban despegando. Igualmente, por estar ubicada dentro de un tubo de protección, pues los orillos se arrugaron, deformaron el plano y se nota pues acá. Entonces, esta importante obra que parte de la investigación que realicé, la restauración, investigación iconográfica, la bautizamos como el catador, donde, bueno, ustedes pueden apreciar 4 personajes, 3 sentados y 1 de pie, dentro de un ambiente como de una sala donde están degustando vino. Igualmente, ustedes ven, este era el estado de conservación de la obra, con roturas, muy agredida la capa pictórica, con craqueladuras y mucha suciedad. Aquí se notan con luz rasante el estado, pues, el alabeo que tenía el soporte y que afectaba pues la presentación estética de esta obra. Igualmente, chorreras y de secamiento o eyecciones de insectos que fueron pues deformando y dañando la capa pictórica. Otra imagen, ve, aquí hay un insecto disecado dentro de la capa, el que afectó los 3 estratos de la capa pictórica, la base de preparación, la imprimatura y la capa pictórica en sí. Y esto, por supuesto, ya aquí empieza el proceso de intervención, donde se hace esta cuadrícula para determinar todas las patologías que presenta la obra, donde podemos ver y poder reseñar a través de fichas clínicas cada una de estas cuadrículas determinadas por números y por letras, donde estaban ubicados los daños pues, que presentaba la obra, la craqueladura, las roturas de profundidad, las faltas perimetrales de soporte y de capa pictórica, ¿verdad? Esto nos va a permitir pues en el desarrollo de la obra. Y por supuesto, ya acá, después de haber hecho una limpieza somera, una limpieza mecánica de la capa pictórica, se procede a un velado de protección que va a ayudar a conservar y a preservar, a consolidar esa capa pictórica mientras dura todo ese proceso de trabajo, de limpieza y de retiro en la cara anterior de las bandas de tensión, de las gomas, de las sustancias adhesivas con las que fueron colocadas. Claro, estoy haciendo de una manera somera
una explicación para que los oyentes vean cuál es el proceso que se realiza en un proceso de intervención. Aquí está toda la obra con esta capa que llamamos velado de protección y que es papel seda o papel de arroz. Acá, bueno, ya seco, esto es un acartonado que ayuda a tensar y a corregir esos alabeos que ustedes vieron en el plano. Al secar, bueno, ya se nota que parte de esos alabeos se han corregido. Y bueno, aquí ya estamos en la cara anterior, retirando las bandas de tensión que eran de una tela no acorde con el lino original de la pieza, y aquí se nota la marca y por supuesto la pérdida del borde perimetral de la obra, y por supuesto pequeños detalles de la goma con que fue, o la resina con la que fueron adheridas estas bandas perimetrales. Aquí más bandas perimetrales y parte de esos desechos, y la obra en sí en su cara anterior para ese proceso de limpieza, porque la misma, producto del daño y del envejecimiento del tiempo, se determinó reenterrarla. Más de todos esos materiales que no eran propios de la obra y que fueron retirados de la misma. Acá, con humectación, retirando las bandas de tensión y por supuesto los residuos de esta goma con la que fueron adheridas las bandas de tensión. Y el retiro de las bandas de tensión, de esos trozos que estaban en los laterales de un material parecido al lino, pero que no era lino, era un material de algodón. Y aquí ya empezamos a determinar todas las pérdidas que tenía. Ya aquí había sido develado la obra ya, y todas las pérdidas que tenía esta pieza cuando llegó al taller. Esto que acaban de ver ustedes acá es lo que nosotros llamamos limpieza del anverso con una técnica llamada damero, ¿verdad? Donde, para no afectar la pintura por su parte, por el frente, se humedece y se trabaja con sustancias que permiten limpiar a mayor profundidad la tela en su cara anterior, y se realiza a través de medidas perimetrales, o sea, el damero, que son medidas exactas para poder hacer, y se va haciendo como un ajedrez en forma alterna, al otro día otro. Por eso es que la restauración dura tanto tiempo, porque es un proceso metódico. Aquí ya estamos en el proceso de desvelado, de quitar ese velado de protección que ya en cierta forma va haciendo una limpieza de la obra. Aquí se está haciendo el proceso de reentelado. Se hizo un reentelado con un lino similar al soporte original, igual trama y urdimbre, para que mantuviera esa misma correlación al momento de sufrir alteraciones con la temperatura, con la humedad relativa. Y aquí, bueno, ya está la obra reentelada con su lino nuevo, su tela nueva, ya como bandas de tensión, y por supuesto ya con todos los defectos que tenía en el alabeo del soporte totalmente plano, y para ya empezar a trabajar en lo que llamamos la limpieza de la capa pictórica. Esto que ustedes ven aquí, este cuadrito, es ya una limpieza en una área de los verdes, ¿verdad? Y se hizo con el test de Goldberg, que permite empezar desde los que no sean tan agresivos los elementos que uno vaya a utilizar, los diluyentes que uno va a utilizar, van desde el A, el B, el C, que permite hacer la limpieza. Acá se puede apreciar diferentes hisopos con los diferentes materiales que utilicé para ese proceso de limpieza. Y aquí otra cala prospectiva de otro sector de la obra donde se hizo con otro diluyente. Y por supuesto aquí los resultados de cada hisopo que se iban registrando según la cuadrícula, de dónde provenía y de qué, para ver el tipo
hasta qué nivel íbamos a llegar de la pátina original. Más resultado de esa limpieza, un registro pormenorizado, y acá ya está la obra totalmente limpia y se procede a hacer un refrescamiento, ¿verdad? Que ese refrescamiento permite visualizar más los colores originales, pero a su vez aísla la obra original de lo que uno va a hacer posteriormente encima, que es los rezanes y los retoques de pintura. Ya aquí la obra, fíjate, bellísima, una obra hermosísima, limpia y refrescada en color, donde podemos ver todas las pérdidas que habían en la capa pictórica, las roturas ya rezanadas, o sea, igualadas con el rentelado, para proceder pues al estucado. Este es un estucado, una base de rezanes solamente en las heridas donde estaba la obra agredida o donde había faltante de los tres niveles, de la capa de preparación, del estrato pictórico, de la obra. Más detalles que ustedes pueden apreciar de ese rezane, de todos esos faltantes, y todas estas pérdidas las tenía ya, que se pudieron apreciar más después de la limpieza en esta obra maravillosa de la Escuela Europea. Aquí podemos decir que esta obra es de una gran importancia, y lo más significativo es que después de tantos años, yo estimo que a raíz de las finales de la Segunda Guerra Mundial, muchos italianos, muchos portugueses huyeron de la guerra y llegaron a Venezuela, muchos de estos italianos, y seguro uno de ellos, que era el propietario de la obra, pues la seccionó pues del marco y se la trajo enrollada para salvar algo que era patrimonio de ellos, y aparece acá en el estado Táchira, propiedad de esta familia, la familia Anselmo, a quien yo les agradezco ese gesto de confianza de haberme buscado y haberme permitido pues que yo interviniera su obra de tanta importancia para nuestro estado. Y bueno, aquí está la obra totalmente restaurada, ¿verdad? En su verdadera presentación estética. Aquí parte de ese proceso, mire todas las lagunas de profundidad que tenía, y ya la obra reintegrada después del rezane, la vuelta al color, la obra ilusionistamente perfecta, estéticamente de un valor agradable. Fíjate, el estado oscuro de la antigüedad, de tanto sucio acumulado, el envejecimiento de los barnices, y bueno, ya una obra clara, totalmente restaurada. La obra en ese proceso de aquí falta todavía reintegrar color, porque uno va parte por parte, un proceso muy minucioso, muy metódico. Aquí la obra ya totalmente restaurada, bella, hermosa, y lo que nos permite pues llegar a inferir y hablar un poco de lo que era la escuela barroca, uno de los grandes maestros que hizo hasta nuestros días, fue el maestro Pedro Pablo Rubens, así como Rembrandt en los Países Bajos, y por supuesto fue un gran influenciador, vamos a decirlo así, de una escuela, de una gran variedad de artistas que pasaron por su taller y que se formaron. Dentro de esto, pues, David Teniers, el viejo, el padre del autor de esta obra, de David Teniers, el joven, fue discípulo, estuvo en el taller de Rubens pintando, porque Rubens era un artista muy prolijo, era embajador, era, vamos a decirlo, de la alta alcurnia, de la alta sociedad, o sea, era muy apreciado por las cortes, tanto francesas, italianas, españolas, y por supuesto tenía muchos encargos, entonces tenía discípulos que siguieron pues esta escuela, y dentro de eso pues estaba David Teniers el viejo, que posteriormente, 40 años después, pasa a formar parte de David Teniers el joven, donde podemos inferir que estos personajes es como una comisión que le hizo Pedro Pablo Rubens a David Teniers el joven, de que pintara un autorretrato de estos personajes, en los cuales podemos inferir que este es el rey Felipe IV. Podemos inferir que pueda ser el rey Felipe IV el que está catando este vino,
que este es Velázquez, el gran pintor de las cortes españolas que vivía precisamente en Palacio y a quien le debemos una de las obras más importantes, Las Meninas, que es la vida de la familia imperial, vamos a decirlo así, del rey, y el maestro Pedro Pablo Rubens. Y pudiera ser, se estima que puede ser un hombre de seguridad o un personaje muy llegado a la seguridad del rey, y que bueno, están en este momento todos están atentos a este personaje central, que es el que está catando el vino, o sea, la barrica o la esencia, pues, la madurez del vino, y por lo tanto podemos decir que es una obra de un carácter histórico muy importante, y que bueno, para los amantes y los conocedores del arte, el que esta obra esté aquí en América, que esté en el Táchira, eso para nosotros pues es un sentido orgulloso, y por supuesto para los europeos debe tener un valor incalculable, porque podamos decir que David Teniers, un pintor que de alguna manera u otra rompió con ese canon que tenía Rubens, de la pintura de la monarquía, de los grandes salones, las grandes clases sociales de esa época, y en un momento de su vida rompe con eso y pasa a pintar escenas también que tenían mucho que ver con la gente de pueblo. Pintó gente en las haciendas, en las fincas, en las tabernas, en las iglesias, o sea, pintó muchos tipos, y yo creo que eso tiene que ver con la forma como está planteada esta escena. Por eso yo quiero agradecer pues a la familia Anselmi ese gesto pues de haber seleccionado. Bueno, ellos investigaron que en el Táchira quizás no habían personas que restauraran, y gracias al director de la Galería Santa Ana en San Cristóbal, el señor Iván Méndez Paz, quien fue para quien yo le restauro obras, le dio los datos, y ellos llegaron hasta acá con esta magnífica obra que igualmente, si las personas que deseen ahondar más en el conocimiento, eso se hizo un informe muy pormenorizado, un informe diagnóstico y técnico de mucha profundidad, que tiene aproximadamente 30 páginas, donde se detalla cada uno de este proceso, y por supuesto la parte iconográfica de la vida y de los artistas que influyeron en David Teniers posteriormente en las escenas, ¿verdad?, de las obras de este tema. Entonces este informe técnico pues permite dilucidar para los que quieran investigar, porque la idea de la restauración es que primero los galeristas, los museístas, la gente que tiene obras de arte, busquen a profesionales especializados en restauración, y no le den obras a gente que realmente no conoce de este proceso técnico de la restauración de una obra de arte. Por eso yo deseo agradecerle pues al señor Daniel Anselmi y a su familia el haberme pues permitido el tener en mis manos y haber realizado todo este proceso de intervención de esta magnífica obra de arte de finales del siglo XVII, y que bueno, la volvimos a la vida, a la verdadera presentación estética. Bueno, muchas gracias, y espero que este pequeño video sirva de orientación, y para las personas pues que tienen obras de arte, de buscar a profesionales realmente dedicados pues a la conservación y preservación del patrimonio cultural de la humanidad, porque nosotros mañana no estamos acá, pero las generaciones futuras podrán apreciar estas verdaderas obras de arte.